Un cordial saludo para las y los estudiantes del módulo de producción agrícola. Les recuerdo mi nombre, Carol Lastra, agrónoma. Y hoy en nuestro encuentro, en nuestro recurso, estaremos trabajando la recolección, la conservación y registro de la información productiva de los sistemas agrícolas. De acuerdo a los recursos y a la información que hemos venido trabajando sobre qué es un sistema productivo, qué es un sistema agrícola, cuáles son esos tipos de cultivos, cuáles son esos tipos de unidades productivas o de sistemas agrícolas. Hemos venido manejando también la información sobre cuáles son las fases de los cultivos, los conceptos generales, los arreglos espaciales, la distribución de un terreno, cuáles son los aspectos a tener en cuenta para nosotros hacer la distribución de un terreno y la programación de un cultivo. Entonces, teniendo en cuenta toda esta información que nosotros hemos venido manejando, vamos a ir adentrándonos poco a poco en lo que es el monitoreo en la producción agrícola. Por eso es necesario que nosotros sepamos cuáles son esos datos y cuál es la recolección de esos datos que nosotros necesitamos recolectar. ¿Y qué son los datos sobre producción agrícola? Pues son una información cuantitativa y cualitativa sobre el rendimiento de los cultivos. Son esa información que nosotros vamos a recolectar y que nos va a dar unos datos, una información sobre el estado actual de nuestro cultivo. Y como ejemplo para ello, pues podemos tener el tipo de producción, el rendimiento dado en toneladas por hectáreas, el rendimiento y el porcentaje de producción por plantas, número de plantas cosechadas versus el número de plantas que podemos tener en un cultivo, el porcentaje de las calidades de nuestros frutos y también cuando se nos presentan enfermedades o plagas, cuáles son esas afectaciones de nivel económico que nos pueden afectar. Y recordemos que lo que no se mide no lo podemos mejorar dentro de nuestra unidad productiva. ¿Por qué es importante el monitoreo en la producción agrícola? Porque nos permite a nosotros tomar unas decisiones de carácter ya sea preventivo o correctivo cuando estamos tratando temas fitosanitarios. Nos permite mejorar la rentabilidad porque cuando tomamos esas medidas preventivas o correctivas podemos evitar pérdidas de nivel económico en nuestra unidad productiva o cultivo y nos va a garantizar tener una trazabilidad sobre nuestro proceso, sobre nuestra unidad y sobre nuestro sistema, permitiendo que podamos cumplir con unos estándares, ya sea de producción, de calidad o de rendimiento de nuestro cultivo. ¿Cuáles son esos tipos de información o de datos que nosotros podemos recolectar? Vamos a tener que tenemos datos cuantitativos que se van a medir en kilogramos, en hectáreas, en números de planta, porcentaje de germinación, porcentaje o, sí, porcentaje de afectación por plagas o enfermedades. Y en los datos cualitativos, pues vamos a tener que son el color, la calidad del fruto, la textura, la sintomatología por enfermedades o plagas y la apariencia del fruto final. Técnicas de recolección. Dentro de las técnicas de recolección, nosotros tenemos que primero vamos a realizar una observación directa por nuestra unidad productiva, donde vamos a poder realizar unas observaciones de carácter aleatorio o bien también vamos a poder realizar una observación de cada uno de nuestros surcos si hay tiempo o si la premura de la situación lo solicita o lo requiere, pues vamos a realizar una observación directa más exhaustiva. Vamos a tener cuadernos de campo, que es esa libretica que nosotros vamos a llevar a campo, que vamos a revisar, que vamos a tomar nota, que vamos a tomar todos esos apuntes de los aspectos que nosotros consideremos importantes dentro de nuestro cultivo. La entrevista a operarios o productores. ¿Por qué operarios o productores? Porque cuando nosotros estamos prestando el servicio para una hacienda o una empresa productora, pues allí nosotros vamos a tener que a encontrarnos con unos operarios que son quienes nos van a decir cómo han visto el cultivo, cuáles son esos aspectos importantes que nosotros debemos tener en cuenta y qué más.
que un operario que es el que está día a día allí en el cultivo y es el que nos va a explicar. Y los productores es porque cuando nosotros brindamos un servicio de extensión agropecuaria o de asistencia técnica, pues esa va a ser la población con la que nosotros vamos a trabajar. Fotografías y videos, registro que se tome dentro de las unidades productivas, ya sea de plagas, ya sea de enfermedades, ya sea de apariencia de los frutos, ya sea del estado de nuestra planta para poder nosotros determinar cuáles son las necesidades o requerimientos que tenemos. Sistemas digitales, entonces ya no solamente tenemos los cuadernos, las libretas, sino que también ya existen unas aplicaciones y unos sensores que son que trabajan con el Internet de las cosas y que nos van a medir a nosotros tanto la temperatura, nos van a medir precipitación, nos van a medir humedad, nos van a medir el requerimiento hídrico de nuestro cultivo, van a medir el estado incluso de la planta, porque ya existen unos sensores que miden el estado de la planta y que arrojan unos valores donde nos dicen directamente, mire, este lote aparece o tiene una aparente deficiencia de tal producto, este lote se encuentra en una deficiencia hídrica y ya se va a arrojar unos resultados de acuerdo a la información que nosotros tengamos en los sensores, con los equipos y las herramientas. Buenas prácticas al recolectar los datos. Muy importante es saber qué es lo que nosotros vamos a recolectar, qué datos nosotros necesitamos, qué es lo que nosotros vamos a mirar en nuestro cultivo. Porque cuando no tenemos nosotros esas variables claras, pues vamos a ir y definitivamente pues no vamos a ver muchas cosas, pero no vamos a tener en cuenta tal vez la más importante. Entonces, cuando vamos a realizar tal vez un recorrido de inspección, una técnica de observación, vamos a mirar cómo está, cómo es el estado, y allí tal vez podamos observar o determinar cuál es esa variable donde nos tenemos que enfocar, donde nos tenemos que centrar para poder profundizar. Sin embargo, cuando ya vamos a realizar la recolección de la variable puntual, es muy necesaria tener en cuenta y tenerla clara para poder precisar los datos. Capacitar a quien tome los datos. Si nosotros enviamos a una persona y no cuenta con la información necesaria para hacer la recolección de la información, pueda que obtengamos unos datos de manera errónea y de la misma forma pues nos va a arrojar unos resultados erróneos también. Establecer la frecuencia y la ubicación. Cada cuánto vamos a hacer la recolección de nuestros datos, cada cuánto nosotros vamos a hacer el recorrido, cada cuánto vamos a hacer la inspección de nuestras trampas, cada cuánto vamos a revisar los frutos, cada cuánto vamos a realizar nosotros la medición de la humedad y del requerimiento hídrico o de la disponibilidad hídrica en nuestro cultivo y dónde lo vamos a realizar, qué lotes están más afectados, qué lotes estamos haciendo las mediciones para tener en cuenta y segmentizado bien la información y el análisis de datos. Registrar en tiempo real o al final del día. Entonces, si nosotros vamos a realizar una toma de información, lo ideal es que esa misma información pudiese quedar registrada y digitalizada o registrada de forma manual. De inmediato se tome la recolección de los datos o las muestras, pero en caso de no ser posible, como la recolección manual, que al final del día ya podamos contar con un registro de nuestros datos recolectados. ¿Listo? Técnicas de conservación de datos, pues tenemos los cuadernos que deben estar en buen estado, que deben estar limpios, que el registro debe ser ordenado, que como mínimo se deben llenar unas tablas o unos cuadros para poder llevar la información de una forma ordenada. Si vamos a realizar formatos en físico, tenerlos archivados con orden cronológico, con un orden alfabético, que los podamos identificar y al momento de realizar el análisis de los datos, pues podamos contar con una información clara y veraz.
Respaldo fotográfico, súper importante también, ese soporte que nos está diciendo a nosotros que la información que nosotros estamos recolectando, pues es veraz y ese reporte o ese registro fotográfico va a ayudar también a la toma de decisiones. En digital, archivos de Excel, formatos, cuadros, tablas, que ya hay muchos formatos que están diseñados para realizar la toma de los datos para el análisis de la información, almacenamiento en la nube y bases de datos con los que nosotros podamos contar. Técnicas de consolidación de datos. Agrupar información por lote, cultivo, semana o mes. Es muy importante poder separar la información, agrupar la información. No podemos mezclar la información de enfermedades o con plagas, incluso ni siquiera podemos mezclar las enfermedades con las plagas, el rendimiento del cultivo, si tenemos deficiencias por algún nutriente, si tenemos deficiencia por requerimiento hídrico, si tenemos un aumento o una disminución de las precipitaciones. Todo debe estar segmentizado para poder realizar un mejor análisis de la información. Promediar, clasificar y graficar. Entonces, vamos a promediar los datos, vamos a poder clasificar la información de acuerdo a cada uno de nuestros segmentos y lo que nosotros requeríamos. Y los gráficos nos permiten realizar un mejor análisis. Realizar hojas de cálculo, realizar o tener y trabajar con software agrícolas, que ahorita en este momento ya hay varios para poder realizar análisis de datos. Herramientas de registro de datos. Podemos tener la libreta, el cuaderno con el que vamos a ir a campo, vamos a diligenciar la información, formatos prediseñados, que era lo que les hablaba ahora, cuando tenemos ya la hojita y es donde vamos a ir llenando los datos y posteriormente los vamos a archivar. Vamos a también manejar las herramientas digitales, donde vamos a empezar a digitalizar, que incluso ya estos software, cuando se ingresan datos, nos va arrojando unos resultados con el Internet de las cosas y el uso de las TICs, pues ya tenemos muchas aplicaciones que nos permiten también a nosotros trabajar. Por ejemplo, AgriApp, Cropio y Agribee, que son unas aplicaciones que nos permiten a nosotros poder también realizar un registro de datos. Los sensores, las estaciones climáticas, los sensores, como era lo que les explicaba ahora, ya contamos en la actualidad con sensores que incluso nos miden la precipitación, que nos miden la temperatura, que nos miden la humedad, que nos miden las deficiencias de nuestras plantas, cómo están. Y esos sensores toman los datos, toman la información, la analizan, la procesan y ya arrojan unos resultados para la toma de decisiones. Estos son ejemplos de algunos formatos. Este formato, por ejemplo, es sobre la vigilancia de la mosca de la fruta. Y entonces, este es un formato del ICA. Este es un formato del ICA. Entonces, aquí aparece el nombre del predio, el nombre científico de la especie, el responsable de esa finca, el departamento, el municipio. Acá es el número de plantas, el número de trampas, el código de la trampa, qué trampa estamos realizando el análisis, el tipo de atrayente que se usó para la determinada trampa, cuándo se instaló, los datos de georreferenciación de nuestro predio y acá, perdón, acá el nombre científico de la planta donde se ubica la trampa. ¿Listo? Entonces acá, este es un ejemplo de un formato que nosotros podemos tener para el diligenciamiento y la recolección de los datos. Acá tenemos otro formato que es una inspección fitosanitaria en lugares de producción de aguacate. Entonces acá vamos a diligenciar siempre, es muy importante la información de la ubicación, de dónde estamos recolectando los datos, el área, número de árboles totales, si se encuentra con registro ICA, lugar de la producción, la vereda, municipio, departamento, cuándo estamos realizando nuestra inspección, cuántos árboles estamos evaluando, eh, por árbol, cuántas ramas estamos evaluando, de estas ramas evaluadas, cuántas están
afectadas, cuántos árboles están afectados, cuántos insectos estamos encontrando y acá nos va a arrojar el porcentaje de afectación. Entonces, esta misma información lo vamos a manejar por cada una de los aspectos que estamos revisando. Entonces, si ven, acá están frutos colectados y muestreados. Acá pues nos muestra cuál es la especie que nosotros estamos revisando y acá vamos a diligenciar cuál es la condición del cultivo, en qué estado fenológico está. Cuando nosotros hablábamos de las fases del cultivo, entonces es muy importante saber si ese cultivo que nosotros estamos realizando la recolección de los datos se encuentra en desarrollo vegetativo, se encuentra en floración, se encuentra en fructificación, pues aquí es donde nosotros vamos a diligenciar esa información y el nombre de la persona que realiza el análisis de datos. Entonces, es muy importante que nosotros empecemos a interactuar con todos estos formatos, con toda esta información, donde nosotros podemos ir diligenciando los datos. Quienes deseen ya empezar a trabajar con las TICs, empezar a revisar, recuerden que pues acá hay un ejemplo de algunas aplicaciones para que ustedes puedan ir mirándolas, puedan interactuar con ellas, puedan ir conociéndolas y de esta forma, pues ustedes empiecen también a revisar y poder, poder acercarse más a lo que es el monitoreo, a lo que es la revisión de los datos y que el análisis de datos, la recolección de los datos, no es solamente recolectarlos, sino poder realizar un análisis de estos, que es lo que nos va a decir a nosotros el estado del cultivo, la cantidad de afectas de plaga con la que podemos contar, la cantidad del rendimiento que nosotros vamos a tener de la producción por hectárea, cuáles son esas medidas que nosotros debemos tener en nuestro cultivo, pero que esto sea solamente si nosotros hacemos un análisis adecuado, una recolección adecuada de nuestros datos donde tengamos en cuenta dónde lo estamos realizando, cuál es ese lote, qué día estamos realizando el análisis, cuál es esa variable puntual que nosotros estamos realizando nuestra recolección de los datos para posteriormente poder hacer el análisis y poder tomar decisiones frente a esos resultados que nos arroja el análisis de los datos que hemos tomado. ¿Listo? Entonces, con esta información culminamos nuestro recurso para el día de hoy y posteriormente nos estaremos adentrando aún más en lo que es el monitoreo agrícola. Muchísimas gracias. Espero que sea de gran ayuda para ustedes. Un cordial saludo y que pasen un excelente día, tarde o noche. Que estén muy bien.